porque como digo, pareciera como si en el tramado de los acontecimientos de la obra, todos los personajes se vieran atados a circunstancias, al patriotismo, a los recuerdos, a los conflictos internos, una ética de la incertidumbre. Este es un asunto, diría, propio de ciertas maneras de entender la ética. Por ejemplo, la ética que también concibe Aristóteles, que él llama una ética de la deliberación. Y me refiero a esto porque una idea muy interesante de Aristóteles es que la ética no se ocupa simplemente de diferenciar entre lo que es bueno y es malo. Dice Aristóteles, eso es muy fácil, qué es bueno y qué es malo. El problema central de la ética es diferenciar entre lo que es bueno y es bueno, porque hay muchas cosas que parecen buenas y que están en conflicto unas con otras. Y entonces la incertidumbre en la ética es precisamente el que uno se ve en la obligación, en la convicción de defender valores, bienes que son contrapuestos. Por ejemplo, los personajes que vemos en escena, ¿no? Entre la amistad con el amigo, el científico, el patriotismo, las ataduras a la familia, es decir, cómo decidir si pareciera que hay muchos bienes que se contraponen. Por eso la ética parece la ética de la deliberación o de la incertidumbre. Pero, claro, esto en el caso de la obra, me da la impresión, transcurre como si no se pudiese diferenciar claramente dónde hay un mal, o en todo caso el mal es intuido por la pregunta, ¿no? Nosotros como físicos tenemos o no una responsabilidad, se intuye que hay un cierto horror que podría ocurrir, pero no se enfrenta directamente, ¿no? O sea, me da la impresión de que parece diluirse la responsabilidad en la manera en que es planteado el problema moral. Obviamente hay muchas otras posibilidades, hubo muchas otras posibilidades en la época en que vivieron estos personajes como para haber reaccionado éticamente, ¿no es cierto? El propio Heisenberg dice en algún momento, dudé si entrar a la resistencia, no, preferí colaborar. Digamos, hubo muchas víctimas también en la guerra y hubo muchas otras posibilidades de actuar. En tercer lugar, mi tercer comentario es sobre la relación entre la ética y la ciencia. A mí me parece muy claro eso, digamos, que en la obra se plantea que son dos cosas muy diferentes, y yo creo que sí que son dos cosas muy diferentes. Puede la ciencia ser muy rigurosa, pero la ética tiene una dimensión diferente, ¿cierto? Lo propio de la ciencia es un tipo de rigor, de investigación, de preocupación, de interés metodológico, que puede ser muy profundo y puede ser muy, digamos, muy hondo, pero no es una cuestión moral. Las cuestiones morales tienen que ver con la valoración o con el juicio que se plantea sobre el sentido del trabajo mismo de la ciencia, y eso está ilustrado, me parece, en la obra por esta casi indefensa actitud de los científicos ante la cuestión de fondo, como si fuera una cuestión tan incierta. En cuarto lugar, el comentario que quería hacer es la delgada línea que separa la fatalidad de la injusticia, que es un tema que está como subyacente en la obra. Como decía hace un momento, pareciera aquí como si las cosas transcurrieran con cierta fatalidad, visos de fatalidad. No hubo casi otra posibilidad. Ambos personajes, especialmente Heisenberg, se muestran
pues, prisioneros de circunstancias. En la ética se suele hacer una diferencia entre la fatalidad y la injusticia, es decir, las fatalidades no son pues responsabilidad de nadie. Un terremoto es una fatalidad, nadie es responsable, no se le imputa esa, o se le atribuye la responsabilidad del terremoto a nadie, salvo en ciertas circunstancias, y en cambio la injusticia se llama injusticia precisamente a una desgracia que tiene un responsable. Y en la historia de la ética esa línea se ha ido moviendo, porque pues la esclavitud pudo ser en algún momento una fatalidad y ahora la entendemos como una injusticia. Hay una autora norteamericana que se llama Judith Clark, que en un libro sobre el tema se hace la pregunta provocadora: ¿ser mujer, dice, es una fatalidad o una injusticia? Y lo que quiere decir, claro, es en muchos casos nacer como mujer significa estar sujeta a muchas discriminaciones. Esas discriminaciones son una fatalidad o una injusticia. Es obvio, pero lo que quiere decir es que se ha ido desplazando la línea y que es una injusticia que por cuestiones de género, por cuestiones de raza, las personas estén sometidas a pues discriminación. Pero entonces esa delgada línea entre la fatalidad y la injusticia tiene también un aspecto que ver, una aplicación, digamos, en el caso del dilema ético de la obra, porque decía ya que pareciera como si los personajes estuviesen inmersos en situaciones de fatalidad y que la responsabilidad se diluyese, que no alcanzase a afectar todos los, digamos, las decisiones fundamentales. Y termino con digamos, el desenlace, ¿no? Me llamó la atención en la obra comentarios finales. Heisenberg dice al final: necesitaríamos una nueva y extraña ética cuántica. Habría allí, dice, habría en el cielo, habría un lugar allí en el cielo para mí, y otro para ese hombre de la SS que me encontré camino a casa. Ese fue el final de mi guerra. Como si añorase un desenlace en el que, un mundo en el que se pudiera perdonar, justificar, comprender mejor esas decisiones tan difíciles que se tuvieron que tomar en la vida. O también dice al final, dice: allí están los árboles en el parque, están nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, preservados, quién sabe, por ese breve momento en Copenhague. Ese es un, digamos, atisbo de esperanza. Están las cosas, los árboles, nuestros hijos, preservados por ese breve momento en Copenhague, es decir, por ese instante en el que hubo una reflexión que pudo haber detenido, o que nos pudo haber detenido ese horror que se estaba gestando con la aplicación de la física atómica. Dice: están preservados por algo que sucedió y que jamás quedará localizado o definido del todo, por ese núcleo de incertidumbre que subyace en el corazón de todas las cosas. Margarita, la esposa de Bohr, es menos optimista y tiene mucho sarcasmo al referirse a Heisenberg. Le indigna lo que llama ella la noble independencia moral, es decir, que a pesar de que ella está convencida de que está dedicando sus esfuerzos a servir al régimen nazi y a preparar la bomba atómica, pues reviste ese esfuerzo de una apariencia moral. Bueno,
termino simplemente diciendo que me parece tan interesante la obra porque en muchas dimensiones distintas está planteando este conflicto ético de los personajes y que se vale pues de la metáfora de la incertidumbre, que es una metáfora creada por ellos mismos para poner en relieve ese conflicto moral, ¿no? Muchas gracias.